Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy, Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Nuestra etiqueta para sus opiniones, comentarios y preguntas, Henry Falcón a la Una, por Globovisión. O sea que aquí cabemos todos. Henry, bienvenido. ¿Qué tal, Vladimir? Bueno, muy bien, gracias por venir. Bueno, Henry, el diálogo, el estado actual del diálogo. Están trabajando las comisiones, tú ves perspectiva de que esto realmente camine, la guerra de micrófonos puede sabotear lo que se está haciendo en esas comisiones o no está pasando nada en esas comisiones designadas. Mira, lo primero que hay que destacar es que frente a la encrucijada donde nos encontramos, que es una encrucijada bien peligrosa, y tú sabes muy bien que en este mismo programa nosotros hemos abordado desde hace mucho tiempo la necesidad de que abordemos más que un diálogo, un proceso de entendimiento para lograr un acuerdo que nos permita una transición en paz democrática en el país. Ahora, en este momento en el que nos encontramos ahora, que creo que es un momento privilegiado, más allá de las diferencias que pueden haber de lado y lado, porque el diálogo representa eso, el diálogo representa un instrumento efectivo, eficaz en la resolución necesaria de los problemas del país. Yo creo que es el mecanismo más inteligente para resolver los grandes problemas que enfrenta Venezuela. Y en eso tendríamos que vernos en lo que ha ocurrido en otros países y las experiencias más cercanas nuestras. Nosotros acudimos a un diálogo convocado por el gobierno hace unos años atrás. Los resultados no fueron verdaderamente concretos. Eso generó una gran frustración y además generó mucha desconfianza en la población. Ese error no lo podemos volver a repetir. De allí que la metodología, el esquema de trabajo y, por supuesto, las propuestas en ese diálogo de dos, que se convierten en propuestas en una mesa, todas, pero con la firme disposición de ambas partes de ceder en buena parte de ellas. En ese sentido, se hizo en la primera plenaria del diálogo, se presentaron todas las propuestas, muy diversas, como tiene que ser, además muy amplias, en un diálogo bastante respetuoso, tolerante, porque creo que ahí estuvimos desde las 8 de la noche aproximadamente hasta las 3 de la mañana, en una reunión bastante fluida, fructífera, con el acompañamiento de la UNASUR y también el acompañamiento del representante de su santidad. En esas propuestas hubo muchos elementos que planteó la Mesa de la Unidad Democrática, como también lo planteó el gobierno. Y eso, en la metodología acogida, se va ahora unas comisiones que van a tratar un poco de ir a la profundidad en el debate del tema electoral, del tema de los presos políticos, etcétera. Entre ese domingo antepasado y hoy, ¿qué se ha avanzado en esas comisiones en concreto? Más allá de las libertades que se anunciaron. Bueno, esos son parte de los resultados que se van a anunciar el próximo viernes. ¿Hay resultados? Ahora, ¿hay sustancia allí? Tiene que haberla. Si algo se planteó en esa primera reunión de diálogo y se acogieron 4 puntos esenciales, uno de ellos, no levantarse de la mesa. Un segundo. Todos los actores allí se comprometieron a eso. Eso fue un planteamiento que se hizo allí. No levantarse. ¿Quién lo formuló? Lo formuló el presidente de UNASUR, el secretario general de UNASUR, el expresidente Ernesto Samper. Otro, no partidizar, no politizar el diálogo. Otro punto que se planteó, bajar el tono al discurso. Y otro elemento, no menos importante que los 3 anteriores, resultados concretos y tempranos para generar confianza en la población. De allí gestos, y más que gestos, soluciones concretas, en elementos que tienen que ver con el problema político, económico y social. Ahora, Henry, fíjate tú, el gobernador del estado Miranda, allí sentado, el gobernador Enrique Capriles, había planteado que hasta el viernes esperaban por resultados concretos. Si no hay resultados concretos, pues se planteó la posibilidad de levantarse de la mesa. Eso fue un planteamiento que hizo aquí Enrique Capriles. ¿Cuáles serían resultados concretos que le permitan a la mesa permanecer en el diálogo? ¿Y bajo qué circunstancias crees tú que la mesa tendría que levantarse del diálogo? Fíjate bien, hay 2 cosas que nosotros tenemos que ver con mucha seriedad y con mucha responsabilidad frente al país. Aquí no se trata de ver esto con el cálculo político individual de alguien, ni se trata tampoco de nosotros salir a hacer pronunciamientos en atención a lo que me dicen las redes sociales. De eso no se trata. Capriles? Yo no sé quién lo está haciendo, no me gusta personalizar en estas situaciones porque estamos hablando del país. Y como no se trata de salvar un gobierno, sino de salvar a un país, se trata de una circunstancia bastante delicada, decía yo, que nos ubica en una encrucijada
donde el camino del entendimiento ya lo tenemos abierto, el camino del diálogo inteligente, y el otro camino es la tragedia, la catástrofe, la violencia. Decía Monseñor Shelley, la sangre, que creo que ese no es, o no es la aspiración de la mayoría de los venezolanos. Entonces nosotros pudiéramos entender que en una mesa donde tú pones cantidad de problemas que presenta el país, que no están solamente inscritos en lo político, sino también en lo económico, en lo social, en lo institucional, que se presentan sobre elementos claros y de convicción de ambas partes en la resolución de los mismos. Estamos hablando no solo los procesos judiciales que mantienen en condición de presos de conciencia a más de 120 compañeros de partidos e incluso muchos de ellos que no son partícipes de organizaciones políticas. Pero también estamos hablando del problema del desequilibrio, de la falta de institucionalidad verdaderamente de los poderes del Estado, que mantienen un secuestro partidista en unas instituciones que deberían ser autónomas e independientes para generar confianza en el país. Estamos hablando de la crisis económica más aguda que ha vivido el país en los últimos 50 años y los grandes desequilibrios sociales que se expresan en violencia, pero especialmente en hambre. Y de allí la necesidad de abrir un canal humanitario que también es materia del diálogo. Estamos hablando, Vladimir, de muchos problemas que no los vamos a resolver en una semana. Pero tampoco en los tiempos bíblicos, como dijo el propio cardenal Shelley, ¿no? Pero por eso es que el diálogo tiene que ser concreto, concreto, eficaz y mostrar algunos resultados que generen no solamente confianza en la población, sino que además generen elementos de fuerzas para incluso incorporar a otros actores, para que el diálogo pueda ser amplio y efectivo. ¿Cuáles serían algunos pasos que el gobierno pudiera dar más allá de las liberaciones que se hicieron, que no ameritan mucho diálogo, que lo que meritan es buena voluntad? ¿Cuáles serían las cosas que el gobierno puede hacer sin que eso sea resultado de un largo debate en la mesa? ¿Qué puede hacer el gobierno para dar una muestra, lo que yo llamaba en aquellas reuniones de diálogo la prueba de amor? Las elecciones de Amazonas, diputados de Amazonas, reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional, abrir un espacio de equilibrio y contrapeso institucional en el poder judicial e incluso en la renovación del CNE y el verdadero equilibrio que permita que esos poderes sean autónomos, independientes y confiables. Pero más allá de eso, Vladimir, yo creo que la mayoría de la población, la gran mayoría, especialmente los pobres, reclaman más que retóricas y más que peleas, reclaman soluciones concretas a sus problemas. El problema del desabastecimiento, el problema del hambre, el alto costo de la vida, la situación de los medicamentos en los hospitales, el problema de la criminalidad, de los servicios públicos, etcétera. Esa es materia para un diálogo productivo. Recientemente lo que hemos visto también, la decadencia presupuestaria y financiera de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, todo eso es materia, la descentralización es materia del diálogo. Todo lo que tiene que ver con la recomposición de un Estado que hoy se encuentra prácticamente anarquizado y pareciera en condiciones de ingobernabilidad. Eso nos obliga hoy, repito, a ser responsables frente al país y frente a la historia y tomar las decisiones que reclama la gran mayoría del país. Tenemos que hacer una pausa, pero también tenemos un primer mensaje en el Twitter de Emil Villarruel. Saludos, gobernador, lo felicito por su labor. ¿Está de acuerdo con las declaraciones, con las decisiones del gobierno? ¿Qué haría usted ante la crisis? Lo vamos a responder al regreso. No. Ya venimos con Henry Falcón. Nuestra etiqueta es Henry Falcón a la una y nuestras redes sociales @Vladimir a la una _GB, tanto en Twitter como en Instagram. Y en nuestro Facebook, Vladimir Villegas _periodista. Ya venimos con el gobernador de Lara, Henry Falcón.